¿Qué tal, doctora Susan Contreras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amparo? Buenos días, un besito para ti y un saludo para toda la querida audiencia de Paraguay. Bueno, no tenés frío, doctora, antes que nada. Antes muerta que sencilla. ¡Ah! Me encanta la doctora. Doctora, vamos a hablar de un tema bastante delicado y a veces tabú, digo yo, ¿verdad? No queremos hablar de las infecciones vaginales, tenemos como vergüenza, miedo también. Contanos un poquito más acerca de esto. Exactamente, Amparo. Primero, nada, recordarles que todas las mujeres a partir de la pubertad podemos tener una secreción a través de la vagina, que es una secreción blanquecina, ¿ok? Que no tiene olor desagradable y está creada en nuestro organismo para limpiarnos. ¿Ok? La vagina normalmente tiene lactobacilos, que son bacterias buenas, que tienen una función que es producir un desinfectante natural. ¿Okay? Es decir, que todas nosotras tenemos una secreción que es normal que esté allí y lo importante es mantenernos lubricadas también para tener relaciones sexuales e impedir las infecciones. Ahora, cuando este flujo cambia de característica, cambia de olor o de repente produce prurito o picazón o ardor, ¿okay? O molestias al orinar, ya es un problema. Claro. Doctora, ¿qué pasa con la automedicación en estos casos? Tengo picazón y muchas mujeres dicen, bueno, anda, cómprate un óvulo y ponete, o ponete dos de una. Porque seguramente viene gente y te dice, doctora, hice esto. ¿Cómo se trata cuando ya empieza a ver el cambio de color, como dijiste, olor y hasta picazón? Exactamente. La pregunta que tú haces, Amparo, es clave porque muchas mujeres llegan a la consulta y me dicen, doctora Susan, yo me coloqué el óvulo que le indicaron a mi amiga o a mi vecina y de repente el problema no es en el óvulo que se colocaron o en la crema vaginal. El problema es que no había un diagnóstico previo y se colocaron de repente un óvulo para hongos cuando la infección era por bacterias, ¿ok? O se trató la infección simplemente en la mujer y en algunos casos también hay que tratar a la pareja. El problema con la automedicación va más allá. El problema es que cuando tú tratas un organismo una y otra vez con un medicamento, ellos se van haciendo como más fuertes, más resistentes y después las infecciones son más difíciles de tratar. Hay otro problema también y es que cuando la persona acude al ginecólogo, uno le examina y le dice tienes una infección por hongos o por bacterias e indica el tratamiento, uno le hace ciertas advertencias a la paciente. Hay algunas cremas vaginales y óvulos que tienen compuestos como la clindamicina que tienen la capacidad de derretir y dañar los preservativos, los condones. Entonces es importante que acudan al médico y cuando su médico las trate, le va a dar esas indicaciones. Mira, durante estos días, estos 3 días, de repente no vas a utilizar preservativo, te vas a cuidar con otro método o vas a esperar un poquito y eso va a depender del medicamento que se indique. Es importante decirles que el hecho de que usted tenga una infección vaginal no quiere decir que su pareja le fue infiel. Eso también recordemos a veces el machismo en el país y por eso mismo las mujeres tienen vergüenza en acudir porque van a pensar qué va a decir mi marido. ¿Cómo tocamos ese tema que es muy delicado? Exactamente, por eso es que es muy importante acudir al médico y no simplemente automedicarse, porque al examinar las características del flujo o si la paciente te refiere que no solo es el olor, sino que también le pica o que por el contrario no huele nada, pero la molestia es insoportable, a veces no solo hay picazón, sino que hay ardor también al orinar y dolor con las relaciones sexuales. Entonces uno se basa en esas características de la paciente y del flujo para indicar un tratamiento. La mayoría de las infecciones, sobre todo las que son por hongos como la cándida, seguro has escuchado hablar, me dijeron que tenía candidiasis vaginal o me diagnosticaron con cándida, es una infección por hongos y que no se transmite de manera sexual. ¿Y por qué se da, por ejemplo, esa clase de hongos? La cándida es un microorganismo que puede estar normalmente en nuestra vagina, pero no produce síntomas. Cuando produce un crecimiento excesivo de este hongo es que produce molestias como picazón, como ardor, inclusive fisuras en la vagina, leves rotitos al rascarse o al debilitar esa pared de la vagina o de la vulva. Hay condiciones como el embarazo en el que las defensas naturales disminuyen, condiciones como la diabetes que también hacen predisponente, el uso de tampones con olor
perfumes, hay lociones que se utilizan en aerosol y también son nocivas para la vagina. Es muy importante, que ahorita está muy de moda el fitness, hacer ejercicio, esto y el otro, pero mantener húmeda la zona vaginal es terrible porque eso propicia infecciones, sobre todo las infecciones por hongos. Cuando vayas a la piscina, a la pileta o vayas al gimnasio, recuerda cambiarse rápido la ropa que está húmeda, porque esto puede crear el ambiente, como dicen, la tormenta perfecta para que los hongos se multipliquen y causen estos síntomas. Doctora, y otra cosa muy importante, a veces estamos ansiosas, acudimos al médico y bueno, nos dan el tratamiento. ¿Cuánto tiempo aproximadamente lleva justamente curarse de eso y volver a estar, bueno, un poquito más tranquilitas con nosotras mismas? Claro, el tratamiento va a depender del microorganismo que esté causando la infección. Puede ser, los tres frecuentes son la candidiasis, que es un hongo, las vaginosis bacterianas, que bien lo dicho es por bacterias, y la tricomoniasis, que es un parásito. El tratamiento va a depender del agente que se use. Hay tratamientos que son de una sola dosis oral y hay tratamientos que van de 3 a 7 días, y cuando la persona tiene infecciones recurrentes uno puede ampliar este tratamiento, inclusive hasta 14 días. Lo importante es que también para personas que tienen la recurrencia, que todos los meses antes o después de la menstruación presentan infecciones vaginales, uno puede indicar en estas pacientes un tratamiento mensual para prevenir esas infecciones, aparte de las medidas higiénicas. La ducha diaria, bañarse todos los días, evitar las duchas vaginales. Eso también, porque mucha gente piensa que se está como cuidando o higienizando más y al final se termina complicando más, porque las duchas vaginales alteran el ecosistema de la vagina. La vagina tiene que estar ácida como las otras mucosas, como la boca, y al utilizar duchas vaginales se cambia ese pH, esa composición natural de la vagina, y la hace más propensa a cierto tipo de infecciones. Claro. Entonces es muy importante, se pueden utilizar protectores diarios, ¿ok? Lo que no deben tener es olor. La ropa interior debe ser de algodón, porque el algodón es un compuesto, es una tela que deja pasar el aire, no acumula las secreciones, y no se debe utilizar ropa interior sintética o de nylon. En el caso de medicar a las personas con óvulos es muy importante, si se cuidan como método anticonceptivo con el preservativo, cambiar el preservativo por uno de poliuretano en vez del látex, o simplemente acudir al médico y su médico la va a orientar sobre con qué método alternativo se puede cuidar esos días. Buenísimo, doctora. Algo más de repente, los jabones íntimos también a veces se pueden utilizar, ¿son recomendables? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Los jabones íntimos son una herramienta muy válida en estos tiempos, sobre todo aquellos que propician el que se mantenga el pH vaginal adecuado, que es el pH ácido. Hay infecciones sobre las cuales no van a tener repercusión, sobre todo la cándida, que vive en pH ácido, pero las otras infecciones sí se mantienen en un pH básico. Lo importante no es una marca como tal de jabón íntimo, sino utilizar aquel que no tenga mucho olor. Okay. Un jabón suave, y evitar los perfumes. También a veces las mujeres tienen pena, tienen vergüenza de que se pueda oler las secreciones, entonces se utilizan talcos o spray. Eso debe ser totalmente eliminado, porque más bien fomentan cambiar ese pH y nos hacen más propensas a las infecciones. Muchas gracias, doctora, un placer. De nada. Siempre explicando también. ¿Cómo se te contacta? Sí, cómo no. La fanpage, que es doctora Susan Contreras, allí estamos a la orden y continuamente publicamos información sobre medicina de la mujer, y la página web doctorasusan.com. Bueno, muchas gracias, doctora.